Noticias es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. En menos de 5 minutos, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social. La propuesta de ley queda en manos del Ejecutivo. 30 personas culminaron las capacitaciones para ser guardavidas que se suman a las principales playas de Encarnación. Están listos para garantizar la seguridad. Operativo Verano en el sur del país. Desde tempranas horas de este miércoles se realizó una requisa en algunos pabellones de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Los intervinientes incautaron drogas, armas y celulares. Una colisión múltiple provocada por un camión de carga que embistió a varios coches que estaban detenidos dejó al menos 8 muertos y 14 heridos en una autopista de Caracas. Tragedia en Venezuela. Por la fase de grupos de la UEFA Champions League, de jubilaciones y pensiones. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo 3, préstamos, inversiones y auditoría. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo 4 del Consejo de Seguridad Social. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo 5 del Superintendente. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo 6 de las infracciones, plan de adecuación e intervención. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo 7 del secreto de las actuaciones. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo 8, régimen sancionatorio. A consideración, no hay oposición, aprobado. Capítulo 9, disposiciones finales y transitorias. A consideración, no hay oposición, aprobado. Último artículo de forma, queda sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo. De esta manera hemos finalizado la sesión extraordinaria presente y volveremos a la sesión extraordinaria que... A consideración, no hay oposición, aprobado. Intervención. Bueno, lo que dejó esta siesta bastante movida sola en el centro de Asunción, hablamos de la aprobación de la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, bastante polémico, en poco tiempo se aprobó todo ayer en el Senado, ahora en diputados y queda a cargo ya del Ejecutivo. Exactamente, bueno, esto que se veía venir ayer ya en los trámites, se hablaba de que se tenía una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero quizás lo que no nos esperábamos es que esto se iba a desarrollar en tiempo récord, sin debate absolutamente nada, aprobada esta ley que, bueno, lo decíamos, ya pasa al Ejecutivo. El ambiente quedó así, muy tenso, y de hecho que continúan algunas movilizaciones. De hecho, vamos a seguir acompañando lo que pasa en el transcurso de esta tarde. Las diferentes centrales obreras, los sindicatos anuncian que van a continuar con medidas de fuerza. Esto ya queda en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. Tanto en Asunción como en diferentes puntos del país, hoy fue una jornada de protesta contra este proyecto que, reiteramos, fue aprobado. Esta mañana intentaban solicitar que se extienda por 8 días el estudio, no lograron los del sector de la multibancada y finalmente quedó de esta manera. Vamos a estar acompañando con nuestros compañeros los diferentes móviles cuál es la situación a estas horas de la tarde ahí en el centro de Asunción. Les invitamos a que nos acompañen hasta las 5, esto es Tarde Noticias.
queda sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo. Bueno, mucha información esta tarde que vamos a estar desarrollando sin dudas hasta las 5, pero antes también tenemos buenas noticias, festejos, y de eso vamos a hablar ya con Elba, que se conecta desde el este del país. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, tenemos buenas noticias aquí, un día festivo para Home Pro, aquí la Casa de los Barberos, en el microcentro de Ciudad del Este, en el Shopping Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Felicidades. Gracias, Elba. Todo bien, ya ve, hoy estamos cumpliendo 7 aniversario de la tienda de los barberos que estamos ubicados acá en el Shopping Internacional. Estamos celebrando 7 años. ¿Desde qué hora todos los días atienden? Y estamos de las 6 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, de lunes a sábado. Luciano, ¿puedes contarnos qué tenemos aquí en la Casa de los Barberos? Y acá tenemos de todo. Acá podemos entrar, adelante, bienvenido. Acá tenemos todo lo que es insumo para barbería. Acá podemos... Ahí el compañero está mostrando en imágenes, compañeros, todo lo que ofrece Home Pro aquí en el Shopping Internacional en Ciudad del Este. ¿Qué tenemos? Todo lo que barberos necesitan, acá tenemos. Ya sea decoración, máquina, insumo, todo. No necesita buscar otro lugar, acá lo encuentra todo. Luciano, me decías que en estos 7 años no solamente ustedes se dedicaron en vender productos, sino también en capacitar a los barberos. Y justamente eso Home Pro se caracteriza porque nosotros no solamente vendemos productos, también le acompañamos a los barberos. 3 veces al año estamos haciendo workshops, capacitación para los barberos. Sabemos que la profesión de barbería, peluquería, requiere de mucho conocimiento y de mucha práctica. Y eso Home Pro siempre hacemos ese de 3 cursos al año para todos los barberos. Mucha innovación también requiere. Innovamos siempre, hay que siempre estar en la vanguardia, como se dice, ¿verdad? Home Pro es conocido al nivel nacional e internacional. Los brasileños acuden muchísimo acá. Somos la mayor tienda acá en Latinoamérica. Contanos un poco sobre tu equipo. Muchos trabajadores, un buen equipo tenés. Y hoy en día voy a decir, ¿verdad?, que con mucho orgullo que tengo los mejores equipos profesionales que le atienden a todos los barberos. Y esto va también mediante el trabajo que ustedes hacen con él. Y claro, si no tenés equipo, ¿cómo vas a suplir la necesidad de los barberos? Por eso les felicito a cada uno de mis equipos que están día a día, ¿verdad? También tenemos cursos de capacitación de cómo atender a los clientes, de satisfacer también lo que ellos también buscan. Me contabas, todo lo que requiere un barbero o un peluquero encuentra aquí. Acá, como estás viendo, ¿verdad?, tenemos ahí navaja, cepillo, peine, guante para ver decoración. Ahí tenemos sector de que es máquina para uso ya sea doméstico, uso profesional, de todo. No es solamente una tienda que se especializa para barberos, también para gente que se cuida también día a día. O sea, cuidarse en casa, como tener una pequeña peluquería en casa, también encontramos los productos. Acá vas a encontrar todo. Entonces, compañeros, como les decía aquí, con Luciano, ellos estuvieron brindando aquí con su equipo, están aguardando a los clientes, como todos los días, en un ambiente súper agradable. Esto se siente aquí, fresco, a pesar del calor que hace afuera, Luciano. Sí, es el fundamental, ¿verdad? Recibir bien siempre a los clientes, ¿verdad? Con mucha calidad. Y claro que sí. Muchas gracias. Entonces mostramos un poco lo que es Home Pro, la Casa de los Barberos, una casa importantísima que tiene Ciudad del Este, el centro comercial más importante del país también, compañeros. Bueno, realmente nuestras felicitaciones al equipo y por supuesto que sean muchos años más de mucho éxito. De mucho éxito por sobre todo. Muchas gracias, Luciano. Dale, gracias a vos, Elba. Seguimos con más información, trabajamos hablando de los temas destacados de la jornada, ya compartimos lo que tiene que ver con los casos de COVID que suman y siguen en los últimos tiempos, según lo que han dado a conocer las autoridades. El Ministerio de Salud informó que culmina la semana con un total de casi 400 nuevos casos, 46 hospitalizados. El mayor número de internaciones se refleja en la franja poblacional de 0 a 4 años, seguido por el grupo de 80 años y más. En las últimas 2 semanas se observa una incidencia de 6 casos por 100.000 habitantes y una positividad del 18%, notándose un aumento con respecto a lo registrado en la semana anterior. En total,
69 distritos de 17 regiones reportan casos, según indica el informe semanal. Y desde hoy la patrulla caminera anunció la entrada en vigencia de la ley vial nacional. Los conductores que estacionen su vehículo obstruyendo la circulación en la red vial serán sancionados. Para los casos de desperfectos mecánicos, los automóviles deberán ser retirados de la vía en la brevedad posible por parte del conductor. De lo contrario, lo harán las autoridades y los gastos serán cubiertos por el dueño del vehículo. Asimismo, detenerse irregularmente sobre la calzada, estacionarse o detenerse sobre la banquina sin que exista emergencia será una multa que podría llegar a los 5 jornales. Esto sería alrededor de los 500.000 guaraníes. Noticia que de alguna manera es positiva en el área de salud porque es un servicio que se suma a partir de ahora, y el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud y el Instituto Nacional de Cáncer firmaron un convenio interinstitucional para ofrecer de manera gratuita el servicio de tomografía por emisión de positrones a aquellos pacientes del mencionado instituto y de la Red Oncológica Nacional. El acuerdo entrará en vigencia a partir de este lunes 18 de diciembre y según el procedimiento establecido en el convenio, aquellos pacientes que necesiten de este estudio deberán pasar previamente por el Servicio de Asistencia Social del INCAN con su orden médica. Allí se genera la autorización correspondiente. Luego deberán pasar por las oficinas para su agendamiento. Bueno, vamos a hablar de esto también, que generó mucha consternación y repudio por lo ocurrido con esta persona. Las imágenes del circuito captaron el momento en que un joven ingresaba a una farmacia y ven ustedes cómo tenía de rehén a esta mujer. Momentos de verdadero pánico. El hombre se llevó productos de la farmacia, dinero y la motocicleta de la víctima. Luego fue detenido en un procedimiento de rutina por la policía en la zona de Cambala, acá en Asunción. Agentes detectaron una actitud sospechosa de este joven y también le atribuyen otros hechos. Recibimos a Araceli Romero en Tarde Noticias. Mucha información. Sí, mucha información. Hola, Ara. ¿Qué tal, Rolando? Bueno, nosotros estamos acá dentro de lo que sería la sede de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Están cientos de funcionarios, nada más aquí adentro. Afuera están apostados muchos más, muchos buses que trajeron a estos funcionarios que llegaron desde distintos puntos del país, aquí sobre la Avenida España. Está acá descansando un poquito el señor Vicente Ábalos, también Adolfo Villalba, quien ayer pasó toda la tarde en la sede de la agrupación especializada. Bueno, se aprobó, pasó al Ejecutivo. ¿Qué pasa ahora? Ustedes salieron ya de la plaza, están acá en su casa, por así decirlo. Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Canal 9. Primeramente quiero agradecerle a la prensa, a Canal 9, a todos en general por acompañarnos en todo momento. Realmente la labor de ustedes es muy importante. Lastimosamente la aplanadora tuvo que pasar por encima de la voluntad de su gente y se aprobó el proyecto. Nos dijeron hace una hora por ahí, nos dijeron que tuvieron que enviarle avión a 2 diputados para tener el quórum y completaron los votos. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es revisar minuciosamente lo que se aprobó, porque los compañeros están muy alarmados, están preocupados
entendemos que hubo modificaciones al proyecto de ley original, entonces tenemos que revisar eso con los expertos y a partir de ahí poder asesorarnos bien si este proyecto nos perjudica o no. Si nosotros vemos que nos va a perjudicar, nos puede perjudicar, tenemos que buscar alguna manera de salvaguardar los fondos, nuestros derechos, el sistema de jubilación y compañía. Por el momento, nosotros en este momento resolvimos replegar a nuestra gente por una simple razón. Una vez que se apruebe la ley ya no vale la pena exponer la integridad física de los compañeros. Había señoras, había muchos compañeros ahí. Entonces nosotros no creemos que la gente tenga que sufrir una represión brutal que se preparó otra vez. Sufrir una represión brutal como la de ayer para nada, porque ya se aprobó la ley. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reagruparnos, organizarnos con los otros sindicatos y a partir de ahí tenemos que analizar el comportamiento de las centrales, si nosotros vamos a formar otra central, si vamos a adherirnos o si vamos a salir de nuestra central, porque necesitamos también el respaldo de una institución como la Central Obrera para que nosotros también podamos actuar con más fuerza a través de la ley. ¿De dónde vinieron, Adolfo? Vinimos del frente del Parlamento. Todos los compañeros que están acá apostados, los buses, están esperando ahí la salida. Hay compañeros de Capiatá, Guarambaré, San Lorenzo, Boyani, de varios lugares, pero son todos alrededor de Asunción. Una derrota para el pueblo, para todos los sectores de la sociedad civil, la aprobación de esta ley, porque lo que se objeta no es la necesidad de contar con una superintendencia, sino la velocidad con que se aprobó, ¿no? Y de alguna manera sí, aunque cuando uno emprende una lucha, la derrota no es siempre del todo, porque hay que rebobinar un poco y analizar desde el inicio. Si nosotros analizamos desde el inicio, ustedes van a ver que el proyecto original era mucho más dañino, mucho más agresivo. Sin embargo, tuvieron que salir las autoridades públicamente a aclarar, a modificar varios artículos a la apurada, después de haber firmado con las centrales obreras que nos entregaron. Aún después de eso tuvieron que salir otra vez a corregir 2, 3 artículos. Entonces no podemos decir también que es una derrota, porque si nosotros no hacíamos esa movilización, esos artículos no se iban a modificar y hoy íbamos a tenerle a un superintendente que no iba a poder ser juzgado por sus acciones, por ejemplo. Entonces, ningún debate se iba a generar probablemente si no nos movilizábamos. Por eso yo creo que la derrota tampoco es del todo. Ahora, eso sí, aplicaron su mayoría que tienen, que es una realidad que tenemos que manejar también nosotros. Entonces, es una escuela que tenemos que aprender a ver nosotros, que a lo mejor a ningún gobierno se le tiene que dar una mayoría absoluta, porque tiende también a la dictadura cuando ya tiene mucho poder. Bueno, 24 horas de que pasaron y fueron aprendidas ahí en la agrupación especializada, Adolfo. Hasta este momento, ¿qué dicen los abogados? ¿Cómo está el proceso? Ayer nos dijeron que primero que se cumplieron las 6 horas de arresto. Se fue el fiscal. Según entiendo, no se abrió ninguna causa. Finalmente entiendo que desestimó el fiscal, porque el fiscal resolvió liberarnos ante la falta de pruebas. Y en ese hora, si tenía algún indicio de que nosotros hicimos algún hecho punible, entonces tenía que ordenar nuestro arresto o algo así, y a lo mejor teníamos que ser imputados. Pero el fiscal lo que nos dijo a nosotros: yo no encuentro nada, yo voy a ordenar la salida, la liberación de ustedes. Y es lo que hizo al final. Entonces, entiendo yo que esa parte, por lo menos, nosotros ya no tenemos ningún problema judicial, a no ser que el gobierno decida ahora perseguirnos, ¿verdad? No hay problema, también vamos a defendernos si eso pasa. Pero hasta donde yo sé, esa parte ya está liquidado. Gracias. Muchísimas gracias.
Adolfo Villalba, el representante general, por así decirlo, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE. Vamos a mostrar un poco el ambiente aquí adentro. Afuera también vamos a caminar un poquitito. Ya se van reagrupando, están alistándose para retornar a sus hogares, teniendo en cuenta que vienen desde distintos puntos del país y que fueron partícipes también de los cierres de ruta intermitentes que se dieron ayer en la zona de Coronel Oviedo, en la zona de la ruta número 5. Y vemos acá cómo ya va terminando un poco el grupo inmenso que era horas atrás, compañeros, y los buses que están más adelante sobre la Avenida España, que también se están cargando ya de los funcionarios de la ANDE, de los ciudadanos que van a retornar hasta sus ciudades. Acá vemos también a los grupos de la Organización de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Nacional, que sería la OTEP, que también vinieron a mostrar su apoyo, se unieron, se adhirieron a esto, sin contar también con los docentes de la Federación de Educadores del Paraguay, entre otros como la Federación Campesina, quienes estuvieron toditos apostados acá y caminaron y fueron hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, compañeros. Esto que se extendió desde el día de ayer hasta este momento, ya una calma, están retornando a sus hogares y a esperar que pase el tiempo para poder ver también qué acciones tomarán. Por el momento, calma. A seguir contigo y también haciendo un recorrido por diferentes puntos, una jornada bastante movida en ambas cámaras, tanto en el Senado, en diputados también, y vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Ellos van a reunirse con sus bases y posteriormente también van a ir viendo qué medidas adoptar a lo largo de este tiempo. Exactamente, estamos viendo imágenes y ahora te comentamos de lo que ha sido esta jornada y que de hecho se sigue presentando en gran parte del territorio nacional. Porque lo decíamos, las movilizaciones se iniciaron ayer, luego de la sesión en el Senado empezaba de a poco a de alguna manera convocarse manifestantes en diferentes puntos del país hasta llegar de alguna manera a prácticamente todo el territorio nacional. Esto ocurría más temprano en el centro de Asunción. Exacto, más temprano, y finalmente ya sabemos en qué concluyó, que fue en este caso la aprobación en la Cámara de Diputados, y se aguarda que en las próximas horas el Ejecutivo promulgue esta ley. Bueno, mientras la información se centra también en la Cámara de Senadores, donde están tratando el pedido de pérdida de investidura del senador Hernán Rivas, quien hace instantes estuvo ya haciendo su descargo ante el Pleno. Enseguida ya vamos a tener contacto con los compañeros. 2 votos por la pérdida de investidura, 29 en contra, 12 abstenciones, queda rechazado y se remite al archivo. Siguiente punto. Solo 2 votaron a favor de la pérdida de investidura de Hernán Rivas. De los 22 que se necesitaban, 12 abstenciones y 29 en contra. El resultado final, después de un largo debate que iniciaba a las 10:30, el primer tema de la sesión ordinaria era justamente este pedido de pérdida de investidura de Hernán Rivas. Recordemos que él mismo era acusado de haber utilizado influencias para poder acceder a título de abogado falso, y este título supuestamente falso de abogado fue presentado para que él mismo pueda integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Fue justamente la causa por la cual pedían la pérdida de investidura. Y finalmente se dio... Vamos a ver si... A ver. Pide justamente previamente las mociones de privilegio. Una de las personas que justamente presentó el libelo acusatorio fue Katia quien ahora está haciendo uso de palabra. Ya pasaron a otro tema, otro punto, pero ya se veía venir prácticamente de esto, Rolando, compañeros de la audiencia, de que el oficialismo estaría defendiendo a Hernán Rivas, teniendo en cuenta que él forma parte del Movimiento de Honor Colorado
y es parte obviamente del oficialismo, por lo que perder una bancada en el Senado sería un golpe duro para el oficialismo. Hablamos de la ANR y también del movimiento de Honor Colorado. Hecha la aclaración, seguimos con la votación, exactamente, para que pase el punto número 9 ahora. A consideración, perdón, diga la amarilla. A consideración, el punto 9, suficiente mayoría, pasa a formar parte del orden del día en este pleno. Ahí ya van a tratar otros puntos del orden del día también. Al comienzo lo de Hernán Rivas estaba en el primer punto, luego pasaron ya al siguiente. Y de esta manera, por una amplia mayoría, salvaron a Hernán Rivas de la pérdida de investidura, que incluso hizo su descargo más temprano. Y vamos a acompañar lo que decía él con relación a esto que se estaba pidiendo. Y vamos a ir compartiendo ya en minutos nada más lo que él mencionaba ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar lo que mencionaba el legislador. Informes remitidos institucionalmente al presidente del jurado resultan contundentes y no dejan lugar a dudas. Mi título de abogado cumple con todos los requisitos de legalidad. Manifiesto de igual forma que no existe juicio de nulidad de acto jurídico en el que se haya dictado sentencia firme y ejecutoriada que disponga que el título obtenido sea nulo, única herramienta jurídica eficaz para dejar sin efecto dicho instrumento. Por tanto, en base a las consideraciones y fundamentos contundentes que anteceden a esta presentación, solicito al señor presidente y colegas el rechazo del proyecto de resolución en base al siguiente petitorio. Haber demostrado que para acceder al cargo de representante del Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, no ejercí uso indebido de influencia, sino que fui elegido por mayoría, pues cumplí el requisito dispuesto por el artículo 253 de la Constitución Nacional. 2. Haber demostrado que las senadoras no han presentado una sola prueba que demuestre el hecho concreto por el que supuestamente he persuadido o mentido a los colegas para ser electo por esta Cámara. 3. Haber demostrado con las documentaciones que fueron exhibidas la legitimidad de mi título de abogado. 4. Haber demostrado que el título de abogado fue registrado ante el MEC por la Universidad Sudamericana por los conductos pertinentes que pese a la pandemia estaba abierta. 5. Haber demostrado que no existe juicio de nulidad de acto jurídico en el que se haya dictado sentencia firme y ejecutoriada que declare la nulidad de título obtenido, único medio eficaz para dejar sin efecto el aludido instrumento. 6. Rechazar el pedido de pérdida de investidura por haber demostrado y probado fehacientemente que no cometí el uso indebido de influencia falsamente alegado y con ello será justicia. Gracias, queridos colegas. Y a Hernán Rivas, el senador, en su descargo dice que su título es auténtico, que no cometió tráfico de influencia y de esta manera también se suma a las cosas que ocurrieron hoy. De esta manera lo blindan, de esta manera no prospera el pedido que habían hecho principalmente las legisladoras de la oposición y termina salvándose. De hecho, el propio presidente de la República, Santiago Peña, le daba su respaldo. Sí, esto lo hacía hace días atrás, en declaraciones que también obviamente tuvieron un sinfín de repercusiones, y esto es lo que se veía venir también, ¿eh? Dos circunstancias que de alguna manera estaban en los trámites, a pesar
ya de la repercusión social, ¿verdad? Y todos los comentarios que se ven constantemente por parte de la ciudadanía luego de que saltaran inicialmente las primeras informaciones del famoso título del legislador Rivas. Finalmente lo salvaron, ha sido rechazada la pérdida de investidura. Bueno, Jorge, así está la jornada ahí, continuará, nos imaginamos algunos puntos que todavía quedan pendientes ahí en el Congreso. Exactamente, a esta hora están hablando acerca de la puerta giratoria, lo que se denomina aquellos que ocupan cargos importantes en el Estado y luego salen y utilizan información privilegiada del Estado a favor de entes privados. Y bueno, ahora mismo está hablando nuevamente Katia González. Un dato no menor es, compañeros, de que se han presentado oficialmente 3 versiones del certificado de estudio de Hernán Rivas, situación que también fue expuesta por la senadora Esperanza Martínez, quien le preguntó en un momento dado a Hernán Rivas si cuál de esos 3 certificados de estudio sería el correcto, porque los 3 están con el membrete del Ministerio de Educación y Ciencias, con todos los sellos y las firmas correspondientes, y también sobre el tema de el certificado de estudio, o sea, él respondió de que era el que era del ministerio y finalmente los 3 serían del ministerio según la senadora Esperanza Martínez. Y continúa aquí el debate en torno a la puerta giratoria. Interés de tal manera que perdía prácticamente toda eficacia. Habla Rafael Filisola. Yo realmente estoy en desacuerdo de ambos textos. No estoy de acuerdo con que una ley que ni siquiera fue implementada todavía ya esté siendo modificada. Esa es una práctica nefasta. Ahí sigue la sesión, están hablando del tema de las puertas giratorias. Vamos a volver con Jorge Escurra enseguida también, ya con las reacciones con relación al tema de Rivas. Tantas cosas pasaron en las últimas horas. Ayer les comento, así para hacer un resumen, ayer en el Senado dieron media sanción a la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones. Paralelamente aprobaron el proyecto de tren de cercanía, que también se cuestionó bastante, porque no se sabe de dónde va a salir el rubro para ese proyecto. Eso fue ayer. Hoy, ¿qué pasó? En la Cámara de Diputados ya aprueban definitivamente la ley de la superintendencia. Ahora lo de Hernán Rivas, que lo salvan, pero también pasó algo más solo. Uno más en la lista. Uno más en la lista. Y préstense, porque esto sí es grave, esto sí tiene que preocuparnos, señora y señor. Porque el diputado Yamil Esgay presentó un proyecto de ley que busca aplicar penas más leves a los políticos que cometen hechos de corrupción. Una vergüenza, pareciera un chiste esto. Te voy a decir, porque tengo acá a mano, como esto es nuevo, de alguna manera con esto lo que buscan es reducir la pena para los políticos que cometen hechos de corrupción contra el erario público, y de alguna manera a cambio ellos tienen que devolver el daño que habrían ocasionado a las instituciones. Eso es al menos lo que forma parte. Me tomo esto porque quiero explicarle bien cómo se llama, exactamente cómo se llama esto. Se llama la devolución premiada. Ese es el nombre, devolución premiada, penas leves para hechos de corrupción. Modifica el artículo 67 de la ley 1160/97 del Código Penal paraguayo e incluye la figura de la devolución premiada. O sea que si vos robaste algo y vos devolvés la plata, ellos te van a premiar con penas más leves. Y es preocupante que esto se aprobó. Esto ya se aprobó, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Esto va a pasar ahora al Senado. Es un tema que se metió en medio de todo este alboroto que se estaba dando y terminaron aprobando. Y vamos a compartir, porque fue breve y rápidamente ya pasaba una votación, lo que pasaba también en la Cámara de Diputados. Y fue ya aprobada la Comisión de Justicia y Trabajo, y con la aprobación de la mayoría de los compañeros. Así que solicito la aprobación, presidente. A consideración la aprobación del presente proyecto de ley, vamos a poner a pasar a votación. Quienes estén a favor se seguirán votar en positivo. Quienes estén en contra. Diputada Nacional Rocío Abet, disculpe, tiene uso de la palabra. Para una precisión, que se tenga en cuenta el dictamen de la Comisión de Justicia, por favor, presidente, para la aprobación con modificaciones. Muchas gracias, diputada. A consideración el presente proyecto de ley con el dictamen de la
Comisión de Justicia. Quienes estén a favor se seguirán votar en positivo, quienes estén por el rechazo en negativo. A votación. Ahí está, esa fue la votación. Imagínense ustedes, así se llama, devolución premiada. Premiar a funcionarios públicos, a políticos que cometan actos de corrupción con pena más leve toda vez que ellos devuelvan esa plata, y hay un dictamen positivo de la Comisión de Justicia. Lo escuchábamos también a Rocío Abet hacer referencia a esto. Hay que ver si en el Senado logran revertir esto, porque es una situación extremadamente preocupante que hechos de corrupción tengan penas tan leves cuando en realidad se pide que sean penas más ejemplificadoras. Claro, teniendo en cuenta que son finalmente, estamos hablando políticos ocupando cargos que sin dudas obviamente terminan perjudicando a todo bolsillo de paraguayo o paraguaya, y que al final, teniendo en cuenta ya una vez comprobada, porque ese es el punto, ¿verdad? Se ha comprobado que esta persona infringió o de alguna manera se sometió a alguna ilegalidad, mientras devuelva, está todo bien. Exactamente. Más allá de plantear, yo diría que aprueban, porque terminaron aprobando, ya tiene media sanción. Esto está a un paso de que se pueda incluir ya... La única manera de que esto se pueda rever o se pueda revertir es justamente que el análisis y bueno, la respuesta que se tenga en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Ante este planteo. Exactamente. Vamos a estar viendo también las repercusiones con relación a este caso que genera mucha preocupación. Se ha remitido a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto de orden del día. Gracias, presidente. Digo, 15:57. Parece que ya queremos que sea las 17. Bueno, Sol, viste que estamos en esta época en donde viajamos, ¿verdad? Nos vamos a Brasil, Uruguay, Argentina, pero más en Brasil, ¿verdad? El paraguayo pues siempre es como que... En este punto sí. Sí, ¿verdad? Florianópolis, específicamente. Bueno, hablamos con el doctor Hernán Rodríguez y hoy vamos a hablar de un tema que él mismo me dijo que se llama diarrea del viajero. Sí, no, de hecho que esta época y principalmente en bueno, todo lo que es verano y temporada alta, creo que es de las patologías y las síntomas comunes, que más se reportan. ¿Qué pasó? En enero de este año, del 2023, hubo como una epidemia de diarrea aguda específicamente en Florianópolis. ¿Por qué? Por las aguas contaminadas del mar. Para este año, bueno, después de eso, las autoridades brasileñas y específicamente de la zona de Florianópolis se pusieron en campaña e intentaron, por lo menos las principales playas, tratar de volver a recuperar esas aguas y que estén aptas para poder ingresar y para recibir de esta manera a los turistas. Este año, en 2023, casi 5.000 a 7.000 personas fueron afectadas por esta enfermedad, vamos a llamarles, como nos decía el doctor, ¿verdad? Y específicamente el doctor Hernán Rodríguez nos cuenta y nos da algunos tips a tener en cuenta cuando vamos a viajar. Totalmente. ¿Sí? Vamos a escucharlo y después vamos a seguir hablando de él. En primer lugar, lo que debemos controlar es si esa playa o las aguas que están en esas playas se encuentran habilitadas por ese riesgo justamente de la contaminación de las aguas. En este caso se trató de un virus, el norovirus, pero más allá del nombre del virus o de que se trate de tal o cual agente infeccioso, ya sea un virus, una bacteria, parásitos inclusive, siempre es importante entender que la mayoría de estos microorganismos que pueden producir sobre todo cuadros gastrointestinales, diarrea, vómitos, etcétera, ingresa por la boca. Entonces es allí donde hay que, en primer lugar, estar muy atentos acerca de todas las recomendaciones locales que se brindan al turista, tanto sobre todo alimentos o bebidas que podamos ingerir y que no estén adecuadamente preparadas, constituyen un riesgo para que nos produzcan algunas enfermedades infecciosas, ¿verdad? Ya sea, como dije, por virus, bacterias, parásitos,
que se introduce en nuestro sistema digestivo y produce diarrea, vómitos, fiebre en ocasiones. Bueno, ahí está. A tener en cuenta, ¿verdad? Me van a decir, pero ¿qué tiene que ver que entremos al mar y nos bañemos y después tengamos diarrea? Lo que pasa es que cuando el agua está contaminada y muchas veces, y los que se van a la playa, entran al mar, salen, agarran su tereré, toman sin lavarse debidamente la mano, agarran su galletita, su sándwichito y el parásito está por la mano, que se secó después de haber salido del mar, y eso es que ingresa a nuestro organismo y eso es lo que hace que nosotros tengamos un cuadro gastrointestinal, como nos decía el médico, ¿verdad? Y ahí tenemos la diarrea. Ahora, cuando nos dice él, la parte en donde se complica es cuando pasan de 2 días o más, ¿verdad?, las evacuaciones y tenemos esa deshidratación. Claro, es muy peligroso. Imagínate en tus vacaciones terminas días de reposo muy mal, muy delicado, así que importante principalmente aquellos viajeros que opten por el Brasil o lugares en donde haya playas que quizás tengan estas características, porque hay que decirlo, también en nuestro país se hace mucho este turismo de ríos y arroyos que no están en condiciones, que no están habilitados y que se exponen a las mismas condiciones. Exacto, y también lo segundo es tener en cuenta todo lo que consumimos, bebidas, los alimentos que no están pasados. Sabemos que en Brasil específicamente el agua de la canilla no es apta para la bebida, para que nosotros podamos consumir, ¿verdad? Entonces hay que tener muchos cuidados. Pero tenemos una segunda nota con el doctor en donde él nos cuenta qué hacer cuando estamos con esos cuadros. Él nos decía, muchas veces nosotros optamos por ir a la farmacia y comprar un medicamento que nos pare, ¿verdad? Entonces lo mejor es dejar que salga todo, ¿verdad? Y no hacerle trancar, porque entonces se puede complicar con los virus que llevamos adentro, ¿verdad? Y eso ya puede complicar en tener fiebre, vómitos, y es ahí en donde el cuadro se puede complicar, y entonces los médicos ya te tienen que dar ya un antibiótico y ese tipo de cosas. Que algún tratamiento ambulatorio más delicado. Bueno, recomendaciones a tener en cuenta entonces en esta época sumamente importante. La señal de Jorge Escurra, habla la legisladora Katia González. La versión diputado tampoco es la mejor, pero al menos conserva la esencia del conflicto de intereses, conserva la puerta giratoria, pero la verdad verdadera es que limita el tema de los parientes, ¿verdad? Y también la publicidad en cuanto a la puerta giratoria. El trabajo de Contraloría lo que limita, ¿verdad? Pero ¿hasta qué grado de consanguinidad quedó? Solamente queda el cónyuge. Sí. Pero habrá la versión Senado, es la que se va a aprobar, que tiene ciertas permisividades. Sí, estamos tan nominales, esto es ridículo. ¿Qué, por ejemplo, se puede hacer con la versión de que va a salir ahora? Se tiene que derogar la ley. Esta gente tiene que tener huevo para derogar la ley. Senadora, envío para con relación a su también postura salida también repentina. No es repentina. Acá esta gente está atropellando, están aprovechando, no sé, todo lo que está pasando, están adelantando puntos del orden del día que a ellos les conviene. Ahora quieren tratar ley de educación superior, trataron ley de conflicto de intereses, rechazaron prácticamente sin dictamen ni nada el tema de la pérdida de investidura. Tienen que ir toda la mierda, o sea que nosotros no vamos a quedarnos tampoco acá a avalar toda esta ilegalidad, ¿verdad? Es una vergüenza lo que están haciendo, eso no se hace, no se hace. Sobre el caso Rivas también, él mencionaba que supuestamente no se presentaron pruebas. Pero eso no es cierto, 1119 hojas tiene nuestra acusación, de los cuales más de 100 hojas solamente es el nivel acusatorio y la explicación de las causales. Acá la verdad es que Rivas no supo desmontar y en ningún momento dijo yo soy abogado, yo cursé en tal lugar, este es el tema de mi tesis y yo vengo a poner a consideración de ustedes mis conocimientos. Este señor vino y se burló una vez más, pero esta vez con anuencia de una mayoría de la institución, ¿verdad? O sea que no le bastó una vez, sino que se tiene que volver a burlar de la gente. Ustedes vieron lo que fue el debate. Una vergüenza dan los colegas, ¿verdad? O sea, que gente que no entiende o que no quiere entender y que esto es una facultad disciplinaria que nosotros tenemos y que tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Y por último, también la gota que colmó el vaso prácticamente para usted, senadora, fue el tema de este punto, la orden número 9. Pero claro, el conflicto de interés es un tema serio para que así ellos adelanten para después. Nosotros vamos a seguir siendo idiotas útiles.
Hoy quieren atropellar absolutamente todo. Esto es una cosa muy grave. No se hace esto. Yo ya no voy a prestarme y si es que no le gusta que me sancionen, que me echen, para demostrar realmente qué es lo que esta gente quiere. Ella les escucha, compañeros, directamente a la senadora. Bueno, senadora, le escuchamos hablar del tema de Rivas. En las últimas horas se dieron muchas cosas. El tema de la ley de superintendencia de jubilaciones, tren de cercanía, esta mañana en diputados ya, o sea, hoy aprobaron diputados. Y quiero hacer una consulta específica, senadora, porque seguramente usted estuvo escuchando. Preocupa un poco lo que se aprobó también ahora en la Cámara de Diputados, un proyecto de Yamil Esgay, la famosa devolución premiada para el tema de los políticos, funcionarios que cometen hechos de corrupción, que devuelvan el dinero y las penas van a ser más leves, que ustedes van a tener que tratar ahora en el Senado. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Cómo está viendo algo que es un poco preocupante? No es un poco, es preocupante. Bueno, este es el sello de la mafia. La mafia que quiere proteger a su gavilla, a sus capangas, a las personas que son funcionales. Y a mí no me extraña que este proyecto venga de la bancada Honor Colorado. Están envalentonados, están borrachos de poder, están soberbios, no tienen ningún respeto por la institucionalidad. Y este tema es una reverenda estupidez, no tiene fundamentación de motivos, no explica cuál es el modelo que toma, cuáles son las bases por las cuales se propone una cuestión que es tan grave. Acá, al revés, tenemos que elevar las penas por corrupción pública, no otorgar licencias. Y esto no tiene ningún asidero jurídico. La verdad es que es una barbaridad, pero yo tengo demasiadas pocas esperanzas que esto se pueda revertir acá en el Senado. Ustedes no vieron cómo se comporta esta mayoría cartomafiosa, es una barbaridad. Pero no tengo ninguna esperanza. Si esto entró en el paquete de negociación para la aprobación de superintendencia, olvidémonos. Y eso le consultaba porque ya, si así como están las cosas, senadora, es casi un hecho que una vez que llegue al Senado también se llegue a aprobar y dentro de poco también las personas que cometan actos de corrupción contra el erario público también sean beneficiados con penas irrisorias a cambio de devolver el dinero que robaron. No, totalmente, pero es que acá el idiota funcional y el vocero de la corrupción es Esgay, ¿verdad? Se convierte en eso. Hay muchos intendentes, gobernadores, autoridades que realmente tienen el rabo sucio y que necesitan de esta ley probablemente. Y ahora en el operativo de Acodo se vio muy bien cuáles son los tentáculos. Estamos hablando de militares, estamos hablando de policías, estamos hablando probablemente de legisladores también. Perfecto. Senadora, le agradecemos por esta charla, muy amable como siempre. No, por favor, un abrazo. Ahí está, le agradecemos a Jorge también. Y ya lo decía, esto llega al Senado y seguramente se va a aprobar también, porque tienen mayoría. Así están las cosas, jornada muy movida políticamente hablando. El cerebro detrás del crimen del fiscal Marcelo Pecci negoció con la Fiscalía de Colombia su inmunidad parcial. Durante el proceso, el acusado implicó a Horacio Cartes en el caso. A cambio, en la causa pasó a ser testigo estrella por 1 año. En menos de 5 minutos, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. La propuesta de ley queda en manos del Ejecutivo. Desde tempranas horas de este miércoles se realizó una requisa en algunos pabellones de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Los intervinientes incautaron drogas, armas y celulares. Una colisión múltiple provocada por un camión de carga que embistió a varios coches que estaban detenidos dejó al menos 8 muertos y 14 heridos en una autopista de Caracas. Tragedia en Venezuela. El decano anunció este miércoles la salida del defensor, que se marcha tras su escasa participación en la temporada, marcando 1 gol en 30 partidos disputados en el año. Luis Zárate no renovó con Olimpia. Tarde de noticias, vamos a tocar un tema muy interesante que lo venimos charlando ya desde hace mucho tiempo, que guarda relación con la adopción. Y muchos decían,
en algún momento va a ser un poco más flexible, no vamos a esperar tanto tiempo. ¿Cómo se puede hacer? Claro, ¿Quiénes pueden adoptar? Hay tantas preguntas que a veces nos llegan y sabemos de gente que realmente tienen el deseo enorme de ser padres. ¿Y cuál es la situación en nuestro país? ¿Cuáles son las trabas con las que se encuentran o cuáles son las flexibilidades que ahora que quizás ya se dan? Y por eso estamos con una invitada que entiende la materia. Exactamente. Hola, doctora Pili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia también. Un gusto y agradecida que den este espacio para la difusión de los derechos de la niñez y la adolescencia. Gracias por venir. Bueno, queríamos saber cómo estamos con el tema de la adopción en nuestro país. Yo de lo que más escucho siempre es que es un trámite tan largo que muchas veces termina cansando a la persona que quiere adoptar y por ahí algunos siguen luchando, otros por el camino terminan desistiendo. Sí, es importante a través de estos espacios buscar aclarar algunas cuestiones en relación a la adopción, que es un instituto, ¿verdad?, de la ley para dar familia a niños, niñas y adolescentes que ya en una última instancia, en un grado excepcional, se determinó por una sentencia judicial que ya no pueden vivir con su familia de origen. Eso es en primer lugar. Es importante de que el primer derecho que tiene un niño, niña, adolescente es a vivir en su familia biológica de origen, conocer, no obstante, también sus orígenes. Si por algún motivo ocurren situaciones de que los pierden o sus propios padres, en último caso, le han hecho algún daño que hacen que evidentemente la crianza no lo puedan llevar, entonces allí se intenta, o sea, se busca ver si es posible una vinculación familiar, a lo mejor alguna, digamos, una terapia a los padres, si es que puede haber una mejoría, se busca, o sea, se intenta, se ve eso primero, y después, evidentemente, si ya en últimas circunstancias se demuestra que es perjudicial que permanezcan en su familia biológica, entonces se hace lo que se llama, son declarados en estado de adoptabilidad, y allí entra a regir en consonancia el Poder Judicial con una instancia, por decirlo así, el Poder Ejecutivo, que es el Centro de Adopciones, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que es la entidad que busca en primer lugar registrar a las personas que pretenden adoptar niños, niñas, adolescentes que tienen esa intención de ser padres por esa vía, y también, digamos, de tomar nota de esos niños y adolescentes que son declarados en estado de adoptabilidad. Ahora, doctora, ¿quiénes son las personas habilitadas, por decirlo así, para poder adoptar? Hay una serie de requisitos, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para empezar a entender justamente el proceso? Sí, se me pasó decir que anteriormente, por decirlo, es casi 3 años tiene la ley que, digamos, derogó la anterior ley de adopciones, que era del año 1997. Desde el año 2020 rige la ley 6486/20. El nombre de la ley es, en primer lugar, de promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes, en primer lugar, a vivir en familia. Regula también los cuidados alternativos, se investiga sus orígenes o se intenta retomar el vínculo, y en el caso de que así no sea, también regula el nuevo proceso de adopción, que tuvo algunas mínimas variantes, y también sobre eso más quiero aclarar que el proceso de adopción en sí no es largo. A veces el tramo es entre que el niño entra al sistema, se empieza ese proceso de revinculación, muchas veces de buscarle a los padres biológicos, a lo mejor de niños, niñas que fueron abandonados, generalmente lo que se da en los hospitales o en la vía pública. Los plazos también están establecidos, pero justamente entre que a veces lo alberga o están al cuidado de una familia, y entre que se da esa sentencia de declaración de estado de adoptabilidad. Ahí sí, cada niño es una historia. Hay veces que los padres biológicos tienen la intención, se intenta, ese proceso fracasa, y luego de que salga la sentencia que lo declara en estado de adoptabilidad,
la adopción es de carácter excepcional, allí ese proceso en sí, cuando los padres que son postulados por el centro de adopciones, allí el proceso es, por decirlo así, mucho más corto, está también ya los plazos establecidos, pero a veces ese llegar a que la instancia administrativa haga ese proceso de selección de los padres, los mejores padres para algún niño que está necesitando, entre los trámites que se dan en el Poder Ejecutivo, en el Centro de Adopciones, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y los requisitos también, esa evaluación que se tiene que hacer, es que a veces llega a transcurrir un tiempo, que ese niño a veces se adapta a la familia que lo cuidó también, y a veces esa familia que en un momento dijo, bueno, vamos a ser temporales, esos tiempos del niño se convierten también ya en eternos, crean los vínculos, y esa situación de definición para empezar la adopción, ahí lo que suele ocurrir, por decirlo así, un tiempo más considerable, pero el proceso de adopción en sí es más corto. Mejoró también con la nueva ley y establece esos requisitos, ¿verdad? Que no necesariamente debe ser una pareja, pueden ser personas solas. Habla también de diferencias mínimas en edades entre el que va a ser adoptado y la persona, y algunas cuestiones de cuidado, que por ejemplo ahora que se pide que no estén en el Registro Nacional de Agresores Sexuales, algunas evaluaciones, porque la adopción lo que busca es encontrar los mejores padres para un niño que necesita, y no un niño a la medida de unos padres que están con la intención de adoptar. Y ahí es a veces donde esa discordancia no se centra, entonces no se da esa definición. Tenemos algunos números relacionados al tema de adopción que vamos a compartir un poco también. Estos son, si me ayuda la producción, por favor, ¿son en adopción? Yo puedo... Con sentencia definitiva de adopción, 2022-28 y 2023-15. Sí, yo también estuve haciendo un conteo con los datos que proporcionó el Centro de Adopciones. Desde que rige la nueva ley en el año 2020 hasta ahora, hasta un corte de octubre de 2023, se han emitido 308 sentencias de declaración de estado de adoptabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay niños y grupos de hermanos. Esas sentencias, por decirlo así, incluyen a 389 niños. Porque a veces una sentencia puede declarar en estado de adoptabilidad a un grupo de hermanos, por ejemplo. Entonces, en el 2020 a octubre del 2023 fueron declarados en estado de adopción 389 niños. En contrarrestando, se han emitido 99 sentencias de adopción entre el 2020 y el 2023 con la nueva ley. ¿Qué quiere decir? Que faltan emitir 209 sentencias y también hay una diferencia de beneficiar a 279 niños. ¿Y por qué? No es que el Poder Judicial no emite sentencia. Los grupos prioritarios, y eso también es importante hablar en estos espacios de la conciencia. Siempre yo digo una frase que dice, para mí adoptar es amar, porque no debería ser, hay muchos niños que son ya, ya son adolescentes, claro, son grupos de hermanos, son niños ni adolescentes en condición a lo mejor son personas con discapacidad, con alguna enfermedad. Y cuando los postulantes a la adopción se acercan al centro de adopciones y dicen, quiero adoptar, pero se dice que era un niño recién nacido, con un solo niño, con estas características, y hay otros principios, por ejemplo, de no separar a los hermanos. Entonces se le dice, estos son los niños que están ahora mismo, por decirlo así, con sentencia, como para inclusive iniciar un vínculo de relacionamiento afectivo, y ahí es donde no se da esa coincidencia entre el perfil de los postulantes en el centro de adopción y las necesidades que tienen los niños que ya están en estado de adoptabilidad. ¿Vos directamente tiene que hacerse todo el trámite para la adopción primeramente, o hay una convivencia previa entre el niño y los postulantes? Así mismo, la ley prevé, ahora, eso también es importante, en un lenguaje más común. ¿Puedo yo
que quiero adoptar llegar a un juzgado y pedir una adopción conforme la ley, no. ¿Por qué? Porque debo inscribirme en el centro de adopciones, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, cumplir los requisitos. Ellos evalúan a la familia, las condiciones, para tenerlos, por decirlo así, en esa lista de potenciales adoptantes. Entonces, cuando surge que un niño tiene estas características, está buscando, necesita una familia, entonces entre todos los que están postulantes, inclusive se eligen a los 3 con mejores condiciones, y de eso sale una familia potencial, y es el centro de adopciones, luego de hacer ese estudio y elegir la mejor familia, es quien viene hasta el juzgado de la niñez, que declaró a ese niño en estado de adoptabilidad, y dice, elegimos, estos son los mejores, y nos traen a estos postulantes. Entonces allí realmente inicia el juicio de adopción, se les convoca para ratificarse en esa intención de adoptar, y si son una familia que no han estado conviviendo aún con el niño, a lo mejor en un cuidado alternativo, justamente se prevé lo que se llama un proceso de relacionamiento con esa familia. Pueden ser niños que estén en hogares de abrigo, y ahora encontraron postulantes, entonces inicia un periodo que es de 30 días de esa vinculación. Llega un informe, porque se monitorea si es positivo, entonces allí avanza otra vez ya. Si eran personas que no estuvieron antes en contacto con el niño, el informe de relacionamiento es positivo, ya se les otorga una guarda preadoptiva, también por 30 días evaluada. Ese informe sale positivo, ya estamos hablando de 2 meses allí, ¿verdad? Ese informe es positivo, y ya dictaminando todas las partes, oyendo también a los niños, es muy importante. En la adopción tiene que haber el consentimiento del niño ni adolescente, y la ley dice a partir de los 8 años. Ante el juzgado de la niñez dice, puede decir, sí, me siento a gusto, les conozco, elegí un vínculo, y es muy emocionante ese momento cuando dice, sí, me gustaría que ellos sean mis padres. Entonces uno vive eso, toma ese consentimiento, y allí ya se dicta la sentencia de adopción si están dadas todas las condiciones. O sea que antes de los 8 años el proceso es diferente, ¿o no se da esa sentencia? No es que sea diferente, sino que si el niño tiene, a partir de los 8 años, sí o sí, es necesario, y es puede causar la nulidad del proceso, que el niño, o sea, no es luego no es la opinión nada más, sino sí quiero, porque eso es claro, sí quiero que estas personas con quien empecé a relacionarme, con quien me fui a vivir un tiempo de adaptación, estoy convencido y me gustaría formar parte de su familia. Entonces se toma por el lado del niño, claro, por sobre todo. ¿Y los que son bebés? No, y obviamente por la edad no, pero lógico, esa adaptación. Pero también es un proceso diferente, o es un proceso igual. El proceso es diferente según, eso es muy importante. Si son niños que fueron abandonados, que a veces muchas veces que se da esa situación, se le busca a los padres por un periodo de 45 días, que se llama búsqueda de localización. Se intenta buscar su origen, qué pasó. Si ese caso no se dio, ¿verdad? O sea, si es negativo el informe que viene de que intenta la búsqueda, eso también hace la instancia del poder del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Poder Ejecutivo, que se llama Dirección de Cuidados Alternativos. Nos dice el juzgado, no fue posible encontrarles, entonces allí sí ya existe, se le da un nombre, ya porque el derecho al nombre es también una cuestión, digamos, vital, y ahí ya se le declara en estado de adoptabilidad. La diferencia es que si se les encuentra a los padres y se ve qué condiciona, a lo mejor, ejemplo, pueden estar en estado de adicciones, por ejemplo, que ahora un común denominador. Ver si es posible una rehabilitación, si no fue posible, o si hay alguna situación que le generó gravedad, o ver también si esos niños pueden quedar al cuidado de su familia ampliada. Existen tíos, abuelos, no necesariamente en adopción, pero al cuidado de su familia. Claro. La adopción es una última instancia, pero también si queremos adoptar, debemos un poco, por decirlo así, abrirnos más a la adopción en este tiempo también que Navidad es familia, de que hay muchos niños que esperan una familia y que por diversas condiciones
no entran a veces dentro de los requisitos que quieren a veces los padres postulantes. Los estándares. Exactamente. Es una cuestión de conciencia también. No quiero obviar, y simplemente para ir cerrando con la doctora, se dieron casos, y creo que hasta ahora, de mujeres que se embarazaron pero que no quieren tener la criatura. Termina el embarazo y termina entregando a otra persona. Y dice que entre ellos nomás acuerdan porque el proceso luego de la adopción va a tardar y entonces le entregan la criatura. Y allí se prestan muchas veces también a cometer ciertas irregularidades porque terminan optando por certificado de nacido vivo a nombre de una persona. Se extralimita lo que respecta al tema de la ley también, doctora. Exactamente. O sea, inscribir a un niño ni adolescente como suyo. Todas las personas que entraron en esa cadena han cometido un hecho punible, que está tipificado en el Código Penal, que es violación a las reglas de adopción. Hay también, digamos, abordajes para aquellas madres que por algún motivo prestan su consentimiento para la adopción, porque pensemos también que un niño ni adolescente, inclusive haya sido dado en adopción, tiene igualmente, y eso está en la ley, derecho a conocer sus orígenes. También. Y que eso quede justamente lo que antes a lo mejor no había, que esté registrado, que quede en el expediente. Se le dice que va a estar a su disposición toda la documentación necesaria para cuando en el momento que requiera, y también eso es importante, a los padres en el proceso de adopción, a los pretensos adoptantes, se les dice, y también en la sentencia se les recalca, que es una obligación contarle al niño sus orígenes y con la ayuda terapéutica necesaria, porque es un derecho, porque inclusive después a veces de grande se dan cuenta y eso puede influir negativamente en su vida. El amor es incondicional, pero también saber a veces tuvimos casos, por ejemplo, un ejemplo nada más, de personas que fueron a veces dadas en adopción irregularmente al exterior. Eso era la constante antes, por eso se buscó regular mucho más, y volvieron a este país buscando esos orígenes, de dónde era mi mamá, de dónde era mi papá, quién me inscribió, dónde está el registro civil, mi expediente, dónde está. Necesitaban para fines médicos también, y fue muy triste que muchas veces, justamente por lo que ahora busca la ley, dejar todo asentado para poner conocimiento a la persona que fue adoptada, que esa información sea veraz, esté a su disposición y no pase justamente lo que pasaba en tiempos anteriores. Bueno, realmente le agradecemos muchísimo su tiempo, un tema que sabemos que del otro lado seguro muchos tomaron nota y bueno, nos parece muy importante también debatir, ¿verdad?, todas las aristas. Le agradecemos por su tiempo, doctora. No, muchas gracias. Este tiempo que sea realmente de familia y que hay muchos niños también que están esperando amor y familia. Pueden dirigirse al Centro de Adopción en la página del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Muchas gracias, doctora Pili. Bueno, nosotros tenemos más Tarde Noticias. Está trabajando en vivo Leila Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Estamos en compañía de los padres del sargento Alexis Sosa. Ellos, hay que recordar que continúan acompañando la búsqueda de su hijo. Verán ustedes, incluso tienen las remeras puestas con la fotografía, con el rostro del sargento Alexis Sosa. Estamos con doña Raquel, don Isabelino, eres don Isabelino, más de 40 días más allá, anda y por igual la novedad, apenas va a mañana. Añiñando por ya supe, ya 40 días mango a sala será la abuela ure, hasta ahora cuando hay por y va a beber y pues cuestere y man. Upea justamente con hacia llevar la presidente de la República, pero con la meamos sajina encarecidamente a llevar su pela da castuya para o mise en dado sino o cualquier parte se no año que está se en personalmente. Presidente depende de oído. Una vez hubo bebé cuartel que año que está en que mi pero da ahí la cosa que con ana llevar su encarecidamente año se en personalmente. Eres ese peón. Ha llevar esta su la ayudo de está ahí forman con hija la avengo la pala vendo veima la iba a ir al lugar allá echando se para se forma en poca capacidad la unidad entonces se forma la será
Prácticamente manualmente ya por la trabajo don Isabel Lindo, pero donde por ir la resultado. Dai por resultados a ministro ña como meterse curio güeru se la máquina cuera completo pe oikoa se embotaba ave y no güeru se tal día uta esa pama nunca no y que he no yo no tendei se he cote ya no yo no tendei se dai quai e pelo ico pa se embotaba pan y que vengo imposible a mano la obrero y cote maquinaria de upea hace años es la presidenta de la República. Va en de don Isabelino moite para la hospital de era. Hace depende hoy hija. Depende hoy se la será hija. Porque obrero se sabe eso se ya sabe se allí mocoi. O bebé tiene sobrino se sabe eso. A depende hoy no sabe. Doña Raquel, sí, otra cosa más. La otra cosa más es la ASEA. La fiscal general del Estado de Ayeurea ahí. Todo investiga camisa, fiscalía, vamos, los ojos, carpeta fiscal, usted vengo, oye, nega, para recibir la carpeta fiscal. Posiblemente, o, oño comunica para recibir, usted ve la fiscal la cuera, doy cuenta de dejar todo investigar camisa, la fiscal general del Estado, usted ahí, capturamos. Lari no sale la roja espejo negado recibir la carpeta fiscal. Aupan cuando hay castigo negado recibir va y si como aportar la hora de abogado sin carpeta fiscal. Aupan hacen va lleure y aupan lleure la ese tipo de fiscal general del Estado. Investigación, todo investiga camisa de pea. Pues no hay castigo no se familia donde hay animal pesan de opare hija una pea. En la promesa, don Isabelino, doña Raquel, supuestamente iban a traer maquinaria, pero va a haber tintico y cuando. No, no hay por imbaebe. O mayor dificultad y que la anda que tú hay hoy que la ubira mata o mumba igual sube y que la se me cuerpo y la se me cadáver. Que de que tú hay oye tocar la ubira mata y vete mango mata y anoñe en dengue güey. A vengo la vecino y ore peango a peñe etan de ya pot o matino capaz te yo dengue güey. Bueno, Leil. Da en la mango matan hoy ya ahora y gatungo pepe moje poive. O he caite tengo excusa ahora y y poco tere y mani. Sengo hay potai tere y ma voy vela se me boje case y que ahora en bosure pango y que. Va y cuando me upona y ore o me bueno y potamo y vengo la rojo pe y que la ejército y y moi ore. Vamos a volver con Leila para seguir con ellos ya en el noticiero central y seguir escuchando a los padres que hace bastante tiempo están exigiendo respuestas. Vamos cerrando ya tarde noticias en esta calurosa tarde, 35 grados, por lo visto se mantiene o quizá hay que actualizar porque se siente bastante el calor afuera y va a extenderse por toda la semana. Hay una alerta por la ola de calor también. Bueno, vamos a tener más noticias ya en el noticiero central. Está Aníbal para continuar con las informaciones. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo vamos? Un saludo a toda la audiencia. Qué jornada y, bueno, la irresponsabilidad parlamentaria, le digo yo. No solamente por el tratamiento que le dieron al proyecto y a la sanción al proyecto de creación de la Superintendencia de Bancos, sino por la liviandad con que, por ejemplo, modificaron el artículo 67, creo, del Código Penal para introducir la llamada figura de la devolución premiada, que reduce hasta un 50% la condena a los corruptos en caso de que devuelvan lo robado. O sea, esos son temas delicados que merecen un tratamiento serio, un análisis profundo. Y no, a votación no duró un minuto, Rodri. Sí. Un minuto no duró el tratamiento. Y iba a ser menos si es que no intervenía Rocío Abed, quien dijo que tenga en cuenta el dictamen de la Comisión de Justicia. Sí. Que pasó por la Comisión de Justicia por lo visto y ya aprobaron directamente. Después otro golpe, Hernán Rivas. Sí. Eso sabíamos que iba a pasar. Que le iban a salvar, le iban a evitar su expulsión de la Cámara de Senadores. Y después, lo último, la mutilación de la ley de conflicto de intereses. Que se veía venir también. También se veía venir. El tema de la devolución premiada, hablábamos con la senadora Katia González, porque esto ya pasa al Senado, sí. Y nos decía ella, lo más seguro es que acá se apruebe, porque tienen mayoría. Y esto, sin lugar a dudas, va a ser algo dañino, porque en vez de elevar penas para corruptos, vamos a estar premiando, como dice su nombre, porque de alguna manera van a robar, van a devolver parte y la sanción va a ser ínfima. Es una pésima imagen también para nuestro país la aprobación de este proyecto que ya tiene media sanción.
Yo creo que con todo esto, por lejos, este legislativo va a ser considerado como uno de los peores. Sí, y estamos empezando recién empieza. Sí, poco tiempo, así es que forma parte de un paquete, dice, de que tenía que ser aprobado, sí o sí, junto con la de jubilaciones y pensiones. Y vayan a saber, mañana o el viernes ya el presidente probablemente va a promulgar esta noche ya va a sacar. ¿Verdad? La ley de jubilaciones. Ya debe tener toda su vuelta al Chaco. Bueno, gracias Rolando. Nos vemos. Hacemos el cierre. Tarde Noticias fue auspiciado por